Bien, pues proseguimos con el proceso de dentinogénesis, que es el proceso por el cual vamos a formar dentina. La dentina se va a formar a partir de unas células que se conocen con el nombre de odontoblastos. Se van a diferenciar desde las células sectomesenquimales de la papila dental y eso va a suceder porque las células del epitelio interno del esmalte que hemos visto antes van a ejercer una influencia organizadora sobre ellas. La papila dental, que está justo por debajo de las células del epitelio interno del esmalte, es el órgano formativo de la dentina, porque va a ser ahí donde se van a formar los odontoblastos. Posteriormente, eso, la papila dental, se va a convertir en la pulpa del diente. La diferenciación de los odontoblastos de la papila dental en el desarrollo normal se produce, por tanto, por la expresión de moléculas de señalización y de factores de crecimiento desde el epitelio interno del esmalte. Así que ya veis que, una vez más, es esta capa de células la más importante a la hora de que podamos conseguir todos los cambios en las células que nos den lugar a que éstas adquieran la capacidad de formar tejido duro. Bien, pues hemos tenido ocasión de ver esto en el esquema que hemos estado utilizando y que vamos a repasar al final del vídeo, pero ya veis que lo que ha sucedido para que podamos contar con odontoblastos preparados para depositar dentina es que las células del epitelio interno del esmalte que están aquí, separadas de la papila dental por esta pequeña lámina basal, han empezado a sufrir una serie de cambios. Estos cambios han hecho que pasen de una estructura cuboidal a una estructura más elongada, recordad, fundamentalmente porque ha habido un cambio de polaridad, de tal manera que ahora el dominio apical, el más activo, va a estar enfrentado a la papila. Esto significa que, como veis en esta ilustración, se van a liberar una serie de factores de crecimiento, en definitiva, señales inductivas que hacen que células sectomesenquimales de la papila se dividan. Pero ojo, esta división no va a ser equitativa. Vamos a tener una división en la que obtenemos dos células, una célula más próxima a la capa donde están los ameloblastos jóvenes y otra más alejada de ella. Las células que resultan situadas más alejadas de la capa de ameloblastos jóvenes van a permanecer indiferenciadas y van a dar lugar a células sectomesenquimales que se podrán dividir constantemente a lo largo de la vida del diente. Sin embargo, las células más próximas a esta lámina basal, que posteriormente se va a desintegrar, van a dar lugar a esos odontoblastos que poco a poco van a ir facilitando el depósito de dentina. Los odontoblastos depositan dentina en esta dirección, mientras que los ameloblastos depositan esmalte en la contraria, haciendo que se enfrenten y que progresivamente se vayan separando. Así que casi inmediatamente después de que las células del epitelio interno del esmalte invierten la polaridad, se producen cambios también en la papila dental adyacente. Ya habéis visto que las células sectomesenquimales adyacentes a esa lámina basal, que es la zona celular, se agrandan, se alargan, se dividen y se convierten en preodontoblastos primero para luego ser odontoblastos más tarde. Los odontoblastos se empezarán a ver a medida que el citoplasma de estas células aumenta de volumen para contener cantidades crecientes de orgánulos que van a contener todas las proteínas que se acaban de sintetizar y que se van a depositar. La zona celular entre la papila dental y el epiterno interno del esmalte, que es la lámina basal, gradualmente va a desaparecer, como habéis visto en la ilustración. Y las células que resultan de aquí, los odontoblastos, van a estar altamente polarizadas, con los núcleos siempre posicionados lejos del epitelio interno del esmalte. Pues procedemos ahora a la formación de la dentina del manto. El primer signo de formación de la dentina va a ser la aparición de fibras de colágeno, fibrillas de colágeno, de gran diámetro. Estas son las fibras de von Korff que hemos conocido en unidades anteriores. Están formadas por colágeno 3 y por fibronectina. Bueno, pues las fibras se originan profundamente entre los odontoblastos y poco a poco se van extendiendo hacia el epitelio interno del esmalte y se extienden en la sustancia fundamental y lo van a hacer sin estructura, pero justo por debajo del epitelio. Y a medida que los odontoblastos continúan diferenciándose, aumentando de tamaño, van produciendo más fibrillas, esta vez de colágeno tipo 1, que son más pequeñas y se van a orientar siempre paralelas a la futura unión entre el esmalte y la dentina. Y así, poco a poco, va apareciendo lo que conoceremos con el nombre de predentina del manto. Coincidiendo con el depósito de colágeno que acabamos de mencionar, la membrana plasmática de los odontoblastos adyacentes a los ameloblastos va a empezar a sufrir cambios y vamos a ver procesos en forma de botella
que van a distinguirse en la matriz extracelular en formación. Y bueno, estos procesos en forma de botella pueden penetrar en la lámina basal y pueden interponerse entre las células del epitelio interno del esmalte para formar usos del esmalte, como el que vemos aquí. Muy bien, pues ¿qué ocurre ahora? Pues que vamos a proceder a la formación de la predentina. El odontoblasto, como habéis visto, desarrolla unos procesos en forma de botella. Estos procesos se van a llamar fibras de Thom y van a depositarse en la matriz de la dentina en formación a medida que el odontoblasto se va alejando, aproximándose cada vez más hacia la pulpa. La primera fase o el primer depósito mineral va a aparecer dentro de unas vesículas de matriz que se han depositado justo antes. Van a aparecer como cristales individuales que están sembrados por fosfolípidos presentes en la membrana de esas vesículas. Y esos cristales poco a poco se van a ir extendiendo formando grupos de cristales que se van fusionando con los grupos vecinos para formar una capa continua de matriz ya mineralizada, o sea que ya tendríamos un depósito de mineral. Importante, la deposición de mineral sucede siempre por detrás de la formación de matriz orgánica, de tal modo que una capa de matriz orgánica llamada predentina siempre se encuentra entre los odontoblastos y el frente de mineralización. Y ya llegamos a la mineralización. Después del depósito de minerales, las proteínas de matriz no colagenosa producidas por los odontoblastos empiezan a regular el depósito de mineral. Así que de este modo la dentina del manto de la corona se forma en una capa que va a tener un espesor aproximado de entre 15 y 20 milímetros y luego se va a añadir la dentina primaria o circunpupal. En resumen, volvemos al esquema que hemos estado utilizando antes. Fijaros que habíamos empezado en las fases más tardías del estado de campana, justo donde está el órgano del esmalte, aquí. A partir de ahí, recordad que lo fundamental es que vamos a contar con un epitelio interno del esmalte que está cambiando activamente, revierte su polaridad, así que a partir del momento en el que lo hace vamos a tener el dominio apical mirando a la papila del diente. Y eso va a hacer posible que se liberen una serie de factores y de moléculas que van a actuar como inductores en la papila dental. Conseguimos con eso que haya una división mitótica no equitativa o no equiparable, produciendo dos tipos de células. Unas más indiferenciadas que se van a quedar formando parte de la futura pulpa dentaria y que van a servir para ir renovando la población de odontoblastos, y una más diferenciada que van a ser los odontoblastos. Los odontoblastos comienzan formando unos procesos celulares en forma de botella que van a ser las fibras de Thom y esas fibras de Thom se enfrentan con los procesos de Thom que vienen desde los ameloblastos. Desde los ameloblastos depositamos esmalte. Gracias a la extensión de las fibras de Thom vamos depositando paulatinamente dentina. Así que la dentinogénesis es un proceso que va a ocurrir desde la papila dental, pero gracias a la acción inductora del epitelio interno del esmalte. Los odontoblastos, al contrario de lo que sucede con los ameloblastos, sí que van a permanecer a lo largo de la vida del diente y vamos a pasar por una serie de procesos. Una primera diferenciación desde el ectomesénquima, que ocurre cuando sucede la división que hemos visto anteriormente, formando en primer lugar preodontoblastos que se convierten en odontoblastos. Células muy polarizadas que empiezan a extender citoplasma. Empezamos con la producción de la dentina del manto, depositamos las fibras de von Korff que están hechas de colágeno 3 y después vamos a seguir depositando un colágeno 1 que va a estar mucho más ordenado. Podemos formar ocasionalmente esos usos del esmalte que ya conocemos y vamos a ir liberando vesículas con una cantidad o con una carga proteica de depósito. En la predentina vemos las fibras de Thom. El primer depósito mineral aparece liberado desde las vesículas que hemos mencionado anteriormente y ese depósito mineral siempre se va a encontrar por detrás del depósito de materia orgánica. Finalmente, concluimos el proceso de dentinogénesis con la mineralización completa de la estructura.